Como le decía, IEPI neonatal surge el año 2003-2005 como una estrategia que integra parte de lo que es la estrategia IEPI general, el clínico, que se enfocaba en el manejo solamente de enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, que como el caso de la neumonía traían muertes en menores de 5 años. Esta estrategia de IEPI en general se enfoca en la atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia. ¿Por qué se utiliza? Como estuve comentándoles, porque aún sucede en el mundo muertes en menores de 5 años. En el 2017, en el mundo fallecieron 5,4 millones de niños menores de 5 años. Eso significa 15.000 muertes cada día. Y la mayoría de las causas evitables. El 75% de estas muertes se produce durante el primer año de vida y el 45% de estas muertes, que equivale a 2,5 millones, fallecieron durante el primer mes de vida. Durante la implementación de estas estrategias se comenzó a disminuir la mortalidad por causas de diarrea, por causas infecciosas, llegando la mortalidad infantil a principios del año de este siglo, el 2000, que era más de 48 por mil nacidos vivos, hasta el 2018, según un informe del INEI, estamos en 17,8, casi 18 por mil nacidos vivos. Pero la parte neonatal aún no se ha reducido como se esperaba. Por eso es que se crea la estrategia IEPI neonatal, agregándole a lo que es IEPI general para poder disminuir la mortalidad de menores de 1 año, que incluye la mortalidad neonatal. Entonces, la mortalidad de menores de 5 años, el 70% de estas muertes se deben a neumonía, que puede ser evitado, a diarrea, que puede ser tratado con sal y hidratación oral, desnutrición, que si se implementa la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y un suplemento de vitaminas y apoyo alimentario, tratamiento de la malaria y enfermedades neonatales, se puede disminuir esta mortalidad. La disminución en estos últimos años, le decía, en el Perú al principio del 2000, que estaba más de 48% por mil, existiendo en algunas zonas como Ayacucho, Huancavelica, que bordeaban el 120, 140 por mil. Ahora actualmente el promedio a nivel nacional es 17,8 por medidas que tienen bajo costo, medidas que han llevado a tener un impacto en la disminución de la muerte, como es el control prenatal, la lactancia materna, la ampliación de cobertura de inmunización, la utilización de sal y de rehidratación oral como plan A, plan B, plan C, como se verá luego en el manejo de las enfermedades diarreicas, educación materna en principios de salud, el lavado de manos, mejora de las condiciones nutricionales, ha llevado a que se disminuya la mortalidad infantil. A nivel del mundo, la mortalidad neonatal, como se le dijo hace un rato, el 75% de las muertes neonatales ocurren durante la primera semana de vida. Esto equivale a 1 millón de recién nacidos que mueren en las primeras 24 horas. Sus principales causas: prematuridad, previniendo el parto prematuro, o a una madre gestante que está con amenaza de parto prematuro, enviarla a un centro de mayor nivel donde pueda manejar este parto, tratando de dándole el manejo adecuado de antibióticos debido a RPM, de maduración pulmonar, y un equipo que tenga una unidad de cuidados intensivos neonatales o por lo menos una UTI que pueda mejorar la sobrevida del prematuro. Asfixia, o depresión cardiorrespiratoria al nacer, con medidas como el RCP básico, que se implementó luego a nivel internacional para a nivel comunitario, lo que se llama ayudando a los bebés a respirar, se puede prevenir la depresión cardiorrespiratoria por lo menos al minuto, que se llama minuto de oro, el bebé estaría ya ventilando, respirando, llorando o siendo ventilado con bolsa y máscara. Eso disminuiría las causas de muerte o por asfixia. En cuanto a las infecciones, también se trata a la madre,
que tiene ruptura prolongada de membranas, se trata al bebé que comienza a tener signos o síntomas compatibles con infección y se le deriva a un centro especial para tratar esa enfermedad y disminuir la mortalidad. En cuanto a los defectos congénitos, si bien no es evitable, pero hay algunos que son tratables, como la atresia esofágica, la hernia diafragmática, y hay otras que pueden ser tratadas, que pueden como una malformación anorrectal, que puedan ser tratados, derivándolos oportunamente después del parto. 2/3 partes de fallecimiento de los recién nacidos pueden evitarse aplicando medidas sanitarias conocidas y eficaces en el parto y durante la primera semana. ¿Qué es la estrategia IEPI? Es un enfoque integrado de salud infantil que se centra en el bienestar del niño, cuyo objetivo es reducir la muerte, la enfermedad, la discapacidad y promover un mejor crecimiento y desarrollo. Utiliza elementos preventivos y curativos que se implementan a través de la familia, las comunidades y también por los establecimientos de salud. Esta idea de IEPI surgió más para la comunidad, para la familia, pero el éxito fue tanto en África y en Asia que se llegó a tomar ya como parte de la estrategia de los establecimientos de salud, incluso de segundo o tercer nivel. Tiene 3 componentes principales. Uno es el clínico, donde a través de capacitaciones constantes y evaluaciones constantes se mejoran las habilidades del personal de salud para que brinde una atención de calidad. Componente de los servicios de salud, mejora los sistemas y servicios de salud, proporcionando las condiciones que permitan atender de manera integral e integrada. Componente comunitario, mejora las prácticas familiares y comunitarias para el cuidado de la familia, la madre y el recién nacido, con educación, sobre todo el lavado de manos, lactancia materna y la enseñanza de los signos de alarma en los niños para que recurran inmediatamente al centro de salud más cercano. El esquema de abordaje es evaluar, clasificar y tratar. Evaluar los signos y síntomas principales, signos de peligro, el estado de inmunización, el estado nutricional, el desarrollo y crecimiento a través de peso, talla y la existencia de maltrato y otros. Se clasifica de acuerdo a unas tablas que van a estar de color rojo, amarillo y verde y se trata si es posible. Si se trata, como veremos, se inicia el tratamiento y se controla. Si no se puede tratar, si no está en peligro la vida del pequeño, entonces referir inmediatamente. Entonces el proceso se presenta. Uno es evaluar los signos generales de alarma, los signos específicos, clasificar si es de peligro o bandera roja, también un signo de alarma, el rojo, el amarillo, que es signo de tener presente que pudiera estar enfermo y pudiera ponerse en peligro, pero puede recibir tratamiento con un control a 24 a 48 horas del niño. Y verde, que no hay ningún peligro no corre peligro el bebé o el niño, y con manejo en casa sin tratamiento farmacológico, solamente con educación a la madre. El rojo entonces es referir urgente al hospital y el amarillo tratamiento en domicilio y control. Los grupos que estudia IEPI, en el que nosotros nos vamos a buscar, es la primera semana, que es la atención de recién nacido sano, asfixiado, el bajo peso, bebé con malformaciones, traumatismo, infecciones que pueden ser respiratorias o diarreicas y la ictericia. De 7 días a 2 meses, la infección bacteriana, diarrea, deshidratación, problemas de alimentación o de bajo peso. De 2 meses a 5 años, signos de peligro en general, tos, dificultad respiratoria, que nos habla de una infección respiratoria aguda, la diarrea, deshidratación, fiebre, dolor de oído, mastitis, desnutrición y anemia. Estos 3 grupos etarios van a ser vistos por ustedes en sus respectivas clases y nosotros nos vamos a abocar más en la primera semana. Por eso se ha revisado lo que es intervenciones basadas en evidencia de IEPI neonatal. Y este es un resumen de este proceso, de este manual, donde toda gestante o niño enfermo de 0 a 5 años de edad concurre a un establecimiento de salud de primer nivel. Se va a evaluar a la gestante o al niño, se va a clasificar las enfermedades
y si es necesario y posible la referencia urgente, identificar, tratar, referir. Si no es necesario la referencia urgente, identificar el tratamiento, tratar a la gestante o al niño, orientar a la madre y atención de seguimiento, que tiene que ser obligatorio porque puede ser que empeore, tenga que ser referido, o mejore y sea controlado nuevamente. Para eso hay estos grupos. Si la mujer no está embarazada, pero está en edad de procreación, tiene su respectivo gráfico donde se evalúa, determina el riesgo preconcepcional. Si la madre está embarazada, se utiliza el gráfico para evaluar y determinar el riesgo de la gestación y el riesgo del parto. Si el niño acaba de nacer, se utilizan los gráficos de atención al recién nacido. Para todos los niños de 0 a 5 años, se pregunta la edad, si tiene de 0 a 2 meses o si tiene de 2 meses a 5 años, se utiliza el gráfico respectivo para evaluar, clasificar y tratar al niño. Nosotros nos vamos a abocar más en hablar sobre evaluar la gestante de riesgo, la atención de recién nacido y la de 0 a 7 días. Evaluar y clasificar el riesgo de una mujer con posibilidad de embarazarse. Se van a hacer preguntas de anamnesis: qué edad tiene, si tiene pareja estable, tiene relaciones sexuales, si toma alcohol, fuma o consume droga, si ha tenido embarazos previos y si ha tenido, se investiga pérdidas, si ha tenido bajo peso, prematuros, abortos o malformaciones congénitas. Ha tenido enfermedades crónicas o tiene enfermedad crónica, ha sufrido algún tipo de violencia. Se evalúa, se pesa, se talla, se calcula el índice de masa corporal, se le toma su hemoglobina, sus exámenes de enfermedad de transmisión sexual, flujo vaginal y se clasifica. No se recomienda o se recomienda posponer el embarazo si es menor de 20 años, si el índice de masa corporal es menos de 18,5 o mayor de 29,9. Si hay infección de transmisión sexual sin tratamiento, se trata, luego se toman los exámenes respectivos y si ya está tratada adecuadamente, se puede recomendar que se embarace. Si consume alcohol, tabaco o drogas, entonces no se recomienda. Antecedentes de violencia o maltrato, tampoco se recomienda. Antecedentes de malformaciones mayores, incluyendo la de tubo neural. Esto es para para embarazarse. Pero cuando ya la mujer está embarazada, se determinan signos y síntomas de peligro durante la gestación, que son casi la misma pregunta, de la edad, la fecha de última regla, si el control prenatal, cuándo fue su último parto, cuántos embarazos ha tenido, si ha tenido hijos prematuros o de bajo peso, si ha muerto alguno de ellos antes de nacer o durante la primera semana, si padece de alguna enfermedad, si fuma, bebe o consume drogas. Entonces determinamos la fecha probable de parto para ver la edad gestacional por fecha de última regla. La edad gestacional, el peso, la talla, el índice de masa corporal, igual que el caso anterior. La altura uterina, que también indirectamente nos dice la semana de edad gestacional, el peso sobre todo, que es importante para tomar medidas al momento del parto. Porque si tenemos una altura uterina por encima de 35-40 centímetros, probablemente esté en mala posición o tengamos un niño macrosómico. Embarazo múltiple, ¿por qué? Porque pues, si es parto vaginal puede ser que haya problemas al momento del parto. Ahora es una indicación, como ustedes bien saben, que embarazo gemelar es igual sinónimo de cesárea. ¿Cómo está su presión arterial? Si sufre la presión arterial, si es normal, es anormal, si hay edemas en manos y piernas, si ha tenido inmunización por tozoide tetánico, pues, cómo está su cavidad bucal a través de la interconsulta al odontólogo, si se le han realizado los exámenes de hemoglobina, hematocrito y otros exámenes como grupo sanguíneo y RH. Entonces, clasificamos gestación con riesgo inminente, gestación como riesgo inminente, embarazo mayor de 41 semanas, si ha disminuido los movimientos fetales, si hay enfermedad sistémica severa, si hay infección urinaria con fiebre, si hay diabetes no controlada, si hay hipertensión o presencia de convulsiones, sabemos que ya es una eclampsia, palidez palmar severo, edema en cara o ruptura prolongada de membranas antes de la 37 semana, o sea, un parto prematuro, tiene una ruptura prolongada de membrana. Gestación de alto riesgo
es entre 20 años y 35. Menor de 20 años y mayor de 35. El periodo de embarazo menor de 2 años, o sea, periodo intergenésico, sin control prenatal, antecedentes de aborto habitual, diabetes controlada, hipertensión controlada, es una gestación de alto riesgo. Una de bajo riesgo es una gestación sin riesgo inminente ni alto riesgo. Al momento del trabajo de parto, del parto, también, a través de la cartilla o preguntando a la madre, se le evalúa, o consultando a la obstetra o obstetriz, sobre la edad gestacional para tener la, todos los materiales para atender a un neonato prematuro o a término o post término. Si ha tenido contracciones, desde qué hora, para más o menos calcular el trabajo de parto, el, si es un parto prolongado, si ha tenido hemorragias, porque hay hemorragias de tercer trimestre que puedan provocar, ¿no?, el sufrimiento fetal, la muerte fetal, sobre todo si hay desprendimiento prematuro de placenta. Se determina la presión arterial, la presencia de contracciones, se le controla el trabajo de parto y es parto con riesgo inminente. En este caso es parto con riesgo inminente. Trabajo de parto menor de 37 semanas, hemorragia vaginal, ruptura prematura de membrana mayor de 12 horas. Ustedes saben que en teoría en sepsis le dijeron 18 horas, pero aquí para cuestiones de IEPI, porque no nos olvidemos que esto es orientado a la comunidad. Yo para poder referir a una paciente que tiene este antecedente, de repente el centro de salud donde puedan atender a esta gestante está a 6 horas o 10 horas de distancia. Como les vuelvo a repetir, esto surgió como una estrategia comunitaria que se ha tomado también ya para el nivel terciario, pero la idea es eso, porque ruptura prematura de membrana mayor de 12 horas es de peligro para referir. Referir urgentemente para, si hay hipertensión, ponerle una tabletita de Captopril o si no de Adalat sublingual, tratar la hipertensión, ¿no? Para tratar la hipertensión. Si hay trabajo de parto prematuro, iniciar nifedipino, RPM, administrar la primera dosis de un antibiótico. Si es embarazo menor de 37, administrar, se le puede dar por vía oral eritromicina, claritromicina, es lo que indica la guía de terapia natal. Si existe posibilidad de administrar oxígeno en buena hora, pero referir urgentemente. Partos de alto riesgo, uno de los siguientes signos: más de reacción negativa, BDRL, test de VIH o hepatitis B, gestación con algún riesgo. Referir para atención del parto, si BDRL positivo, iniciar tratamiento con benzatina. Si no hay prueba de VIH, realice prueba rápida de inmediato. Si la prueba de VIH es positiva, siga protocolo. Dar consejería para puerperio y lactancia materna si es VIH negativo. Parto sin riesgo inminente o alto riesgo. Sin riesgo inminente a alto riesgo, parto de bajo riesgo. Aquí se indica libre de ambulación para que progrese el trabajo de parto y se atiende un parto normal. Se da asesoría sobre puerperio y lactancia materna y asesoría sobre signos de alarma. Ahora viene lo que nos interesa: nace el bebé. Nosotros vamos a hacernos las 3 preguntas cuando nace. A término, tiene buen tono, respira o llora. Más del 90% de los partos que ocurren pertenecen, pues vamos a este grupo donde vamos a dar contacto precoz, contacto de permanecer junto el bebé junto a la madre durante la atención de rutina. Calentamos, mantenemos la temperatura normal, posicionamos la vía aérea, despejamos y se queda con el bebé la primera hora de vida. Pero si a esta pregunta es no, entonces nos preparamos para la reanimación y damos lo, la, lo pertinente. Felizmente, muchos niños con oxígeno a flujo libre, con el secado, con la estimulación, también responden. Solamente un 4 a 6% se va a utilizar ventilación a presión positiva y medicamentos o cateterismo para poder tratar a un niño asfixiado severo, felizmente es 1 a 3 por cada mes. Como esto es orientado a la comunidad, la Asociación Americana de Pediatría
apoyó a OMS con lo que se llamó el programa Ayudando a los bebés a respirar, donde se capacitaba, educaba a los técnicos sanitarios, a líderes de la comunidad o quien hacía la- el papel de obstetra, el papel de comadrona, el papel de una curiosa, como se suele llamar a la mujer que atiende partos en las comunidades. Se le entrenaba y se le capacitaba el uso de bolsa y máscara con un esquema más sencillo que este, sino que respira o no respira. Si no respira, se da ventilación, se aspira boca y fosas nasales y se ventila. Y con eso se ayudó bastante. Hay reportes de Lancet donde se ha prevenido la muerte por asfixia en países asiáticos, países africanos. Aquí en el Perú también se ha implementado esto, pero con esto del COVID ha disminuido las capacitaciones, pero yo sé de 3 colegas del hospital que salen constantemente a dar capacitación. Bueno, hasta el año pasado daban capacitaciones de ayudando a los bebés a respirar y también hay EPI en otras etapas de la vida del menor de 5 años. Cuando nace el bebé, evaluamos el riesgo y es muy importante que sepamos cuáles son esos riesgos. Por ejemplo, menos de 2.000 gramos, con seguridad es un prematuro. Más de 4 kilos. ¿Por qué? Porque van a ser unos problemas metabólicos, problemas de policitemia y algunos otros problemas propios del niño con la edad prematura. Si la edad gestacional es menor de 35, hay mayor posibilidad de que nos haga membrana hialina. Si ha habido necesidad de ventilación a presión positiva con bolsimática. Si el ADGAR a los 5 minutos ha sido menor de 7. Si ruptura de membrana es mayor de 12 horas. Si hay fiebre o corionionitis en la madre, dificultad para respirar. Si la temperatura está con hipotermia severa o fiebre. Si hay palidez o ictericia en la piel. Es importante recordar estos valores porque esto va a marcar que nosotros intervengamos rápidamente y refiramos al paciente. De mediado riesgo están entre el peso de 2 a 2.500, 3 a 3.800 a 4. Si ha sido solamente sin presión positiva, sin bolsa y máscara, sino solamente estimulando, dando oxígeno a flujo libre. Si la ha habido ruptura menor de 12 horas, si la temperatura es normal, si las lesiones del parto son leves, si hay incompatibilidad de RH o de grupo, da tiempo para poder evaluarlo y si no mejora se refiere. De bajo riesgo, si está entre los pesos de 2.500 a 3.800, si la edad gestacional en semana de 37 a 42, si no ha requerido de reanimación y otros ítems más que lo valora como bajo riesgo de nacer, que solamente va a permanecer con la mamá hasta el día de su alta y sus controles a los 7 días de vida. Conducta según el riesgo al nacer: si es alto riesgo, referir urgente. Si es mediano riesgo, refiere a la consulta con pediatra los siguientes días. Si es de bajo riesgo, proporciona alojamiento conjunto con la madre y cuidados en casa. Entonces, es importante, si es que encontramos valores de alto riesgo al nacer, favorecer el contacto piel a piel. Si hay RPM o el bebé es prematuro, damos una dosis de antibiótico. Si la madre es VIH positiva, explique la contraindicación de lactancia materna y inicio profilaxis antirretroviral las primeras 6 horas de vida e inicio de sucedáneo de leche materna o fórmula como alimentación de este bebé. Cuidado de rutina de recién nacido: secamos al bebé, contacto piel a piel, valoramos el alga, pinzamiento del cordón y tamizaje para descartar hipotiroidismo y VIH. Identificamos al recién nacido, valoramos el alga, determinamos la edad gestacional, pesamos, tallamos, le administramos vitamina K, revisamos profilaxis ocular, tomamos la temperatura y lo colocamos en un ambiente térmico adecuado entre 24 y 26 grados y, sobre todo, importante, lavarnos las manos antes de tocar al bebé. La edad gestacional, valoramos el peso, clasificamos si es a término, pretérmino, posttérmino, si es pequeño, adecuado, grande.
y clasificamos. Ahora, enfermedad muy grave o posible infección local. El bebé ya fue dado de alta, regresa para su control y la madre viene y nos dice, doctor, me preocupa el bebé porque lo veo amarillo. O doctor, está respirando rápido. O doctor, viene porque está hipoactivo, me está vomitando o no ha hecho su deposición después de 3 días de, de- de edad. Y así sucesivamente, entonces clasificamos al bebé. Entonces, si hay hipoactividad, si el bebé está hipoactivo, si hay palidez, si la frecuencia cardíaca está por encima de 60, la frecuencia respiratoria, perdón, encima de 60, la cardíaca por encima de 180, el llenado capilar es mayor de 2 segundos, la temperatura axilar está menor de 35,5 o 38, si hay supuración de oído, si hay eritema periumbilical, si hay distensión, o si es eh, menos de 4 diuresis en 24 horas, entonces tenemos que referir urgentemente a un hospital de tercer nivel. Si es una infección local, podemos tratarlo. Por ejemplo, por secreción purulenta con eritema conjuntival, podemos administrar antibióticos oftálmicos. Si el ombligo con secreción purulenta, como a veces suelen curar con agua y jabón nomás, sino con alcohol al 70, que es bacteriostático, vienen a veces con onfalitis. Pústulas o placas blanquecinas en la boca, se trata y se da controles posteriores a las 24, 48, 72 horas y se da educación en lactancia materna, enseñar a la madre a lavarse las manos, de cómo tratar, cómo prevenir las enfermedades en el bebé con una buena limpieza de cordón umbilical, con un baño apropiado en el bebé. Si no hay ningún signo, no tiene enfermedad muy grave o infección local, se aconseja a la madre, se le refuerza la técnica de lactancia materna, se enseña los signos de alarma, se enseña a la madre medidas preventivas, sobre todo el lavado de manos, y se incluye en el programa de inmunizaciones y crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa si el bebé tiene diarrea? Lo, Esto lo vamos a ver más adelante, hay un cuadro más específico, acá solamente clasifica con deshidratación y sin deshidratación, pero a un bebé es importante clasificar su grado de deshidratación que tiene, si es leve, moderada o severa, porque es, aquí incluye la deshidratación, con deshidratación o con signo de deshidratación, si está letárgico, ojos hundidos, signo de pliegue, que nos está diciendo indirectamente que es una deshidratación severa. Pero acá dice plan B y plan C. Entonces, vamos a verlo posteriormente con la clasificación de beba severa. Entonces, esto es para ver, clasificar al bebé en estado de hidratación, si la diarrea tiene más de 7 días, diarrea prolongada, si es con moco y con sangre, es una diarrea disentérica, una diarrea con sangre. Entonces, en estos casos, diarrea prolongada, diarrea con sangre o diarrea o enfermedad diarreica con deshidratación se refieren urgentemente. Si no está deshidratado, si es una leve, pero si hay presencia de posiciones frecuentes, se continúa con la lactancia materna y se le da el plan A para seguir en casa y dándole el suero de hidratación oral para evitar la deshidratación. Entonces, ¿cómo valoramos el crecimiento y la buena práctica de alimentación? Preguntando a la madre. ¿Qué tal lacta? ¿Se ha dejado de comer? ¿Cuántas veces le da de comer? ¿Cuántas veces hace sus deposiciones? Si es que le da, por ejemplo, a una madre VIH positivo, ¿cómo prepara la fórmula? Porque a veces sucede que tenemos fórmulas que se diluyen con unas medidas de vasito, uno a uno, o sea, significa una medida con 1 onza de agua, y hay algunas que son una medida con 2 onzas de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Similac 1, que es, disculpen lo que diga la marca, pero se diluye con 2 onzas, y a veces vienen los bebés con diarrea por, darle muy concentrada la leche. Observar al bebé mediante el peso y cómo está su agarre y posición en el amamantamiento. Si logra buen agarre, si no tiene buena posición,
y vamos a evaluar el peso, talla, perímetro cefálico, llevándole a las tablas para su edad, y vamos a ver si el peso y la talla estén menor de 2 direcciones estándar, una desnutrición aguda, moderada o severa en menores de 6 meses. Tendrá un problema severo de alimentación, probablemente la madre, si es que le da fórmula, lo está dando muy diluido, o solamente le da, y nos vienen casos que solamente le da cuando despierta. Y acá hay que hacer énfasis, si bien la lactancia materna exclusiva es a libre demanda, pero ese libre demanda tiene un asterisco que decimos que no debe pasar más de 2 o 3 horas entre tetada y tetada, porque un bebé los primeros días de vida puede dormir y no necesita estar despierto para lactar, solamente es cuestión de que la madre aprenda que a las 2 o 3 horas de pasado el tiempo debe colocar a su bebé al seno materno. Y nos vienen con deshidratación severa, con ictericia, con fiebre. Si hay riesgo de nutrición o problema de alimentación, también se clasifica, se refiere al pediatra, porque esto tiene que ser tratado por el especialista, pero urgentemente referirlo si hay desnutrición aguda, moderada o severa, desnutrición con problemas severos de alimentación. Si es adecuada las prácticas de la mamá, se le está dando bien de lactar y el bebé tiene buen peso, buena talla, solamente se les educa, se les refuerza la técnica de lactancia materna y educación sanitaria para prevención de, de enfermedades como son enseñarles los signos del agua. Para clasificar el desarrollo también es importante. Valoramos lo que son los antecedentes de la madre, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, si el bebé lloró al momento de nacer, cuál fue el peso, porque también si ha nacido prematuro o bajo peso, puede estar relacionado con retraso de crecimiento, y de retraso de desarrollo. Se verifica mediante los test hay unos test, el Denver, que es un estándar internacional, o el TEPSI, que es el peruano, para evaluar de acuerdo a la edad, a los meses de edad del bebé, a la edad del bebé, si está desarrollando adecuadamente. Si hay un probable retraso, refiera al especialista, en este caso al pediatra, al, al médico rehabilitador, para que pueda implementar las medidas necesarias para el, el tratamiento del desarrollo. Acá se evalúa mucho el tono muscular, el tono cervical, el tono del tronco, el tono de los pies. El desarrollo de un bebé es cefalocaudal, de cabeza a miembros. Es porque se crean nuevas comunicaciones entre neurona y neurona, lo que se llama plasticidad neuronal y la mielinización. El bebé debe sostener el cuello a los 3 o 4 meses, debe sentarse a los 6 o 7 meses, debe ponerse de pie a los 9 meses y debe caminar entre el año y medio. Esos son los hitos que valoramos a los bebés cuando hacemos el seguimiento. Si tiene tos o dificultad para respirar, también. A veces damos de alta al bebé y el bebé tiene tos o secreción, tos con secreción purulenta. Entonces, y si hay dificultad respiratoria, entonces, primero preguntamos por el tiempo de enfermedad, la presencia de sibilancia, porque suelen cursar con síndrome obstructivo bronquial agudo del lactante los bebés, si es primera vez o es recurrente, si ha habido alguien con cuadro gripal o cuadro de resfrío, si ha presentado apnea, si cuando nació fue prematuro o nació deprimido, porque estos antecedentes, ¿no? O es cardiópata, predisponen a que tenga enfermedades respiratorias frecuentes. Debemos nosotros de contar la frecuencia respiratoria en neonatos mayor de 40, en lactantes mayor de 30, y así sucesivamente hasta llegar al adulto mayor de 20. Observamos, auscultamos y vamos a clasificar. Clasificar como obstrucción de la vía aérea, si en menos de 2 meses, 60 respiraciones, 2 a 50, y 12 meses a 5 años, 40 respiraciones. Si clasificamos por dificultad, neumonía grave, neumonía, tos o resfriado.
Neumonía grave, cualquier signo general de peligro como tiraje subcostal, saturación de oxígeno al aire ambiente a menos de 92, entonces tenemos que referir urgentemente. Acá administrar oxígeno y una primera dosis de un antibiótico, que pudiera ser, ¿no?, ampicilina, gentamicina, o si está tolerando la vía oral, aunque está con dificultad respiratoria, la vía parenteral intramuscular podría ser la opción. Si respira rápido y tiene neumonía, dar antibiótico apropiado, tratar la fiebre y aliviar los síntomas, enseñar a la madre el cuidado y tiene que volver a lo máximo no más de 48 horas para su seguimiento. Si ha habido mejoría, se continúa con el tratamiento por 7 días. Si no ha habido mejoría, se refiere. Si es tos, resfrío o rinitis vasomotora, como suele haber en las épocas de invierno acá en Lima, se trata la fiebre, se alivia los síntomas, se enseña a la madre a cuidar a los bebés, enseñar a la madre los signos de alarma, como es la respiración rápida, por ejemplo, o la presencia de tirajes. Esto es lo que le decía. Si el niño tiene diarrea, entonces clasificamos el estado de hidratación, que es importante saberlo. Un estado de deshidratación leve, ¿no?, o sin signo que se evidencie de deshidratación, cuando el bebé está perdiendo menos del 5% de su peso. Si es entre 5 a 10% de su peso, es una deshidratación grado moderado, y si es una severa, ha perdido más del 10%. Cuando tiene pérdida de peso en más del 10%, los bebés se encuentran letárgicos, inconscientes, con ojos hundidos, no puede beber o bebe con dificultad, y al pliegue cutáneo que se recupera muy lentamente. Aquí tenemos que referir urgentemente. Si se puede implementar el plan C, es en buena hora. En cambio, diarrea con algún grado de deshidratación, o sea, leve, moderado, ahí podemos aplicar el plan B. El plan B, que sería darle, de acuerdo a las pérdidas de peso, de acuerdo a la tolerancia del bebé, darle 100 mililitros por kilo de sal de hidratación oral para que tome en 3-4 horas y reevaluar. Si tolera y se hidrata, se continúa en casa como plan A. Si no hay riesgo de deshidratación o diarrea con riesgo o sin riesgo, el plan A, que solamente es el bebé que no muestra, digamos, signo de deshidratación, como tiene solamente diarrea, puede tener algún signo, pero no nos evidencia, como fontanela bombada, mucosa seca o llenado capilar mayor de 3 segundos, sino todo lo contrario, no lo tiene. Entonces podemos manejarlo como plan A supervisado por 2 horas, y si tolera se le envía a su casa, pero con controles periódicos. No más de 48 horas su siguiente control para ver su evolución. Si hay diarrea con más de 14 días o más, diarrea persistente grave, si tiene deshidratación, y a menor de 6 meses para referir urgente al hospital. Todos los siguientes signos, como no tiene deshidratación y mayor de 6 meses, diarrea persistente, enseñar a la madre cómo alimentar al bebé, y suplementación terapéutica con zinc, administrar vitamina A, y eso lo da el propio programa de IEP. Si tiene disentería o deposiciones con moco y con sangre, entonces usamos antibióticos apropiados. Si pensamos en Shigella, una sulfa. Si pensamos en que se trata de Campylobacter, una eritromicina o una acitromicina que podría cubrirlo. El bebé tiene fiebre. Si la respuesta es afirmativa, clasificar el riesgo de enfermedad. Enfermedad febril de riesgo alto. ¿Cuándo? Cuando tiene menos de 3 meses o tiene fiebre mayor o igual de 38. Esto tiene que ser tratado bajo hospitalización para hacerle todos los exámenes pertinentes: hemograma, PCR, examen de orina, cultivo, y probablemente, si el bebé tiene rigidez de nuca, hacerle una punción lumbar, porque probablemente tiene una sepsis con meningitis. Enfermedad febril de riesgo intermedio, cuando tiene una fiebre de 5 días o más, pero ha tenido y está entre 6 meses y 2 años, o hay una respuesta inadecuada al estímulo social, o sea, que uno ve que no está respondiendo adecuadamente, entonces se realiza su hemograma, su examen de orina. Si no es posible referir, se le pide de acuerdo a estos exámenes, un
que se inicie tratamiento, ¿no? Por 7 días. Por 7 días con un antibiótico, pero el control es a los 2 días. Si es enfermedad febril de bajo riesgo, no hay fiebre, o si la tiene fiebre pasó esta, solamente se trata la fiebre con un antipirético, paracetamol o ibuprofeno en gotas, asegurar adecuada hidratación, hacer la consulta de seguimiento en 2 días, enseñar a la madre los signos de alarma y enseñar medidas preventivas. Si vive o visitó área de malaria, esto ya es para zonas endémicas de malaria, ¿no? Eh, y tiene fiebre y ha vivido, entonces requerir urgentemente para que le hagan el examen de gota gruesa para la confirmación. Si, si tiene malaria complicada, igual que el dengue, ¿no? Basta con que tenga fiebre y viva en zona de, de riesgo endémico, entonces se le hace sus exámenes respectivos y se le da tratamiento, pero bajo observación hospitalaria. ¿Cuándo derivar urgentemente al bebé? En el IEPI neonatal determinamos el riesgo en el embarazo, por ejemplo, la edad gestacional menos de 37 semanas, movimientos fetales, enfermedad sistémica, infección de tracto urinario, edema, palidez, ruptura prolongada de membranas. Entonces, derivamos urgentemente si es mayor de 41 semanas, si hay disminución de movimientos fetales, si hay infección urinaria con fiebre, si la hipertensión no se controla, si es menor de 37 semanas, si hay ruptura prolongada de membrana mayor de 12 horas en, en la gestación. Si es durante el parto, si es menor de 37 semanas, mayor RPM mayor de 12 horas, si la hipertensión no es controlada, si se hay presentación anormal, podálico por ejemplo, si hay edema de cara, manos y piernas, cuando evaluar necesidad de reanimación, si no respira, está flácido, si encontramos la frecuencia cardíaca menor de 100, entonces reevaluar cada 30 segundos. Signo de peligro durante el embarazo, los menores de 15 años, dolor o ardor al orinar, que nos habla de infección urinaria, hemorragia vaginal, que nos habla de si es antes de las 20 semanas de un probable aborto, una amenaza de aborto, o una hemorragia de tercer trimestre, como desprendimiento de placenta. Si hay edema de cara, manos y pies, entonces inmediatamente llevamos al hospital más cercano, en este caso el María Auxiliador. Signo de peligro durante el parto, hemorragia vaginal, mala presentación, el ejemplo es una podálica, por ejemplo. Si hay fiebre materna, en el momento refiere rápidamente al centro hospitalario. En el bebé, si no respira, no llora, cianótico, iniciamos ventilación y referir rápidamente al centro hospitalario para su control. Entonces, en IEPI neonatal, cuando ya evaluamos el riesgo al nacer, derivamos urgentemente si es peso menor de 2 kilos o mayor de 4 kilos. Si es una edad gestacional menor de 35 semanas, si determinamos si hay enfermedad grave o infección local, es incapaz de mamar, si presenta convulsiones, alteración. Evaluamos si tiene diarrea, si hay letargia, inconsciencia, intranquilo, irritable, ojos hundidos. Si no hay pliegue, tenemos que referir al bebé. Signo de peligro en menor de 2 meses, bajo peso, no mama o no lacta o rechazo de la alimentación, si vomita, si respira con dificultad, diarrea con moco y con sangre, supuración del ombligo, ictericia moderada severa, fiebre o temperatura baja, refiere rápidamente al centro hospitalario. Entonces, allí en neonatal evaluamos nutrición si hay pérdida de peso mayor del 10% en la primera semana. Evaluar problema de desarrollo, derivación urgente, si hay ausencia de uno o más reflejos o posturas para su edad. Percentil debajo del 10º percentil o por encima del 90 percentil. O más de 3 alteraciones fenotípicas. Si encontramos, por ejemplo, línea simiana, clinodactilia y inclinación baja de orejas, probablemente se trate de un síndrome de Down que tiene que ser evaluado para descartar otras patologías agregadas, como cardiopatías o problemas intestinales. Vacunación, de faltar alguna vacuna, recomendar realizar. Tenemos un ejercicio rápidamente para acabar.
de Lourdes, de 26 años, que pesa 75 kilos, llegó al servicio de salud porque hace 2 días inició contracciones y sintió salida de líquido por la vagina. Es su primer embarazo y ha salido controlada solamente 2 veces en su centro de salud. Presenta 38,5 de temperatura, presión arterial de 150-100, tiene preeclampsia. 38 semanas por FUR. Se le pregunta si es su primera consulta, dice que no. Si ha tenido alguna enfermedad, refiere que ha tenido mucho dolor de cabeza y molestias. Y a la evaluación se le encuentra edemas en manos y pies. El personal de salud determinó que el feto está en posición cefálica, con una frecuencia cardíaca de 130, debido a su ruptura prematura de membranas y la molestia decidieron inducir el parto. Nació una bebé con 2,8 kilos, talla de 50 centímetros y frecuencia cefálica 33. Tardó un poco en llorar, tenía cianosis en manos y pies, pero no necesitó de procedimiento de reanimación. La frecuencia cardíaca estaba en 120 y respira regularmente. El personal de salud preguntó a Lucrecia si ha tenido fiebre y ella dijo que sí, y se ha sentido débil. Entonces, el bebé de 38 semanas por capurro, la temperatura del bebé de 36, su llanto era fuerte y no presentaba ninguna anomalía congénita ni lesiones. Entonces, se llena los formatos que tiene IEPI con los datos de la madre, los datos de la niña, los antecedentes obstétricos, y se clasifica de acuerdo a la cartilla que corresponde. La cartilla de atención del embarazo y del recién nacido. Tenemos fiebre por infección, probable infección urinaria de la madre, ruptura de la membrana mayor de 12 horas, hipertensión no controlada con edema, hinchazón de cara, manos y pies. Es primigesto. Es un embarazo con riesgo inminente. La cartilla de durante el embarazo, el bebé y la atención del parto. El bebé respira o llora, frecuencia cardíaca mayor de 100, entonces no requirió de reanimación. Clasificamos de acuerdo a peso y edad gestacional, con antecedentes de fiebre materna, RPM de 12 horas, temperatura febril. Entonces, el peso del bebé estaba mayor de 2,500, respira fuerte, llanto regular, mayor de 37. Entonces, su edad de 38 semanas, es adecuado, es a término, es alto riesgo al nacer por los antecedentes de la madre. La edad gestacional por capurro, la evaluación de la edad gestacional, término adecuado, no había dificultad respiratoria. Entonces, para menores de 2 meses, entonces clasificamos desde riesgo para referir, sí. Este bebé tiene urgencia para ser referido por los antecedentes dados. Entonces, 2,836, ¿hay algún tipo de peligro en general? Sí. Posible infección bacteriana grave, se aplica la primera dosis de antibiótico y se refiere a la... Mientras tanto, se le enseña la técnica de lactancia materna a la madre. Si el niño, ya esto para otros bebés que puedan tener infección local, diarrea, cualquier problema, volver a consultar el seguimiento a los 2 días. Si bajo riesgo al nacer, 3 días, problema de nutrición, 7 días, problema de desarrollo cada 30 días. Cuando se refiere a un niño o a una niña, debemos de hacer una buena nota de referencia. Y eso nos pasa frecuentemente con lo que recibimos, los hospitales que reciben a niños referidos, que nos dicen solamente unas cosas, pero otras cosas importantes dejan de reportarlo. Debemos escribir el nombre, la edad y el sexo del infante, la fecha y la hora de la referencia, descripción del problema del infante más importante, razón de la referencia, tratamiento que se ha administrado y cualquier otra información que necesite para la atención del niño, nombre del personal que refiere y su servicio. Recomendar a la madre al volver al servicio de salud la semana siguiente al alta de su hijo del hospital, porque nosotros contrarreferimos a los bebés a su centro de salud para que sean muchas veces controlados ahí. Algunas prefieren venir a nuestro hospital, pero nosotros lo contrarreferimos, que trae la madre a su centro de salud para ayudar a completar el tratamiento ordenado a la salida del hospital o recomendar a la madre medidas preventivas y otros tratamientos que no se realizaron por la contrarreferencia. Es importante las medidas preventivas y factores protectores, sobre todo el lavado de manos, la vacunación y el uso de la lactancia materna exclusiva, que ha disminuido la morbimortalidad en niños neonatos. Y luego ya el resto que son proporcionadas de educación a los padres para el baño.
Hemos usado el manual clínico de guía perinatal para esta presentación, la referencia.